Bueno, no dio detalles. Para hablar de esto y otras cosas, déjeme saludar al maestro Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, hablando de nexos entre autoridades y crimen organizado, Tierra Narca y la guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, te saludo con mucho cariño, con mucho agradecimiento, con mucho respeto. ¿Cómo has visto todo esto? Vaya que se han sido jornadas intensas y de mucha información. El Mayo se declara culpable y deja la víbora chillando con esta declaración que pues no debería de sorprender a nadie. A ver, para que me dejaran trabajar, soborné policías, soborné militares, soborné políticos, se disculpa por lo que ha causado su empresa criminal para México y para Estados Unidos, entre otras cosas que destaco. Mi querido Paco, escucho tus comentarios. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, Ceci, buenos días a la familia sin censura completa. Vicente, mira, te voy a confesar, yo ayer estaba como todavía una hora antes de la audiencia en el aeropuerto esperando irme a Abu Dhabi, a Singapur, a Sydney, a Hong Kong, porque el mundo se iba a acabar, sí, México se iba a acabar. Las delaciones de Ismael El Mayo Zambada iban a acabar este país. Cada periodista, recuerdas, ya tenía sus listas y aquí te dije, Vicente, tenemos cuántas periodistas de escritorio que se inventan sus listas. No, ya tuvimos acceso a las declaraciones de El Mayo Zambada. No, ya sabemos a quién va a delatar. Yo te decía, no saben lo que están diciendo. Nunca han cubierto un juicio federal en Estados Unidos, en cualquier corte federal, en Miami, en Los Ángeles, en Houston, en El Paso, Texas, incluso. Nunca han cubierto un caso federal. Ya se iba a acabar el mundo. Era el apocalipsis para México, Vicente. La 4T en este momento ya no tendría por qué existir. Pero se quedaron con un palmo de narices, como se quedaron con las delaciones de Ovidio, ¿te acuerdas? De Ovidio Guzmán López, decían, el mundo ya se va a acabar. Ovidio va a delatar a todos los políticos, a narcopolíticos de la 4T. Bueno, Vicente, se fue Ovidio, allá está en Chicago, se fueron las delaciones del Mayo Zambada y este país, y la 4T hoy está más sólida que nunca, Vicente. Yo después en la audiencia, Vicente, yo no sé si con lo que leí para terminar la audiencia tenía ganas de ponerme a reír, a llorar. Parecía una telenovela, verdaderamente, un espectáculo montado, para darle un poco de vida a Ismael El Mayo Zambada. Tenía 19 años, yo fíjate, siempre te dije, 1970 empezó, conoce la historia del narcotráfico desde 1970, me equivoqué con un año. Ayer el Mayo Zambada dijo que empezó en 69, yo dije en 70, el dato claro lo tenía él personalmente, y luego a partir de los 80, te lo dije yo, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, empezó traficar cocaína a Estados Unidos hasta 2024. Reconoció eso que tú dijiste, que corrompió a policías, a militares, a políticos, que tuvo bajo su mando a cientos de hombres armados que generaron mucha violencia, que mataron a muchos rivales y a civiles inocentes. Él dijo que ganó cientos, no, ganó miles de millones de dólares, ahora hacemos cuenta. Y luego yo prácticamente se me sueltan las lágrimas cuando dice, reconozco el daño que hice, casi dice, Señor, perdóname, y pido perdón a los que lastimé. Esas fueron las palabras de Ismael Mayo Zambada. Esa fue su mayor delación, Vicente. Eso fue lo más que pudo hacer. Así que para mí, después de eso que le dijo al juez Brian Cogan, el verdugo de los criminales mexicanos en Estados Unidos, Vicente, después de eso, la verdad yo casi me echo a reír, casi me echo a reír. Te voy a platicar, porque te lo he dicho otras veces. Ismael El Mayo Zambada, y ahora lo confirmamos con sus pequeñitas declaraciones, conoce
a todos los funcionarios del gobierno de Miguel de la Madrid, algunos vivos todavía, que estaban involucrados en el narco. Miguel de la Madrid le autorizó al Mayo Zambada, al Chapo Guzmán y a Héctor Luis El Güero Palma, Salazar, les autorizó crear el cártel de Sinaloa, el cártel del Pacífico, como lo quieran llamar, se los autorizó. Y después te dije, Carlos Salinas de Gortari, a través de Guillermo González Calderón, y que además lo he contado, me tocó conocerlo, me tocó entrevistarlo, me tocó verlo cómo era de salvaje y violento. Hay cosas que vi de Guillermo González Calderoni, hasta asesinatos, que era el super policía, tenía el mismo poder que Genaro García Luna. Lo que pasa es que no le prestaban atención, pero Guillermo, y porque además el PRI controlaba toda la información, Vicente, te dije, negoció con todos los cárteles prácticamente Guillermo González Calderón, y para Felipe Calderón conocía todos los negocios de Ernesto Zedillo, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Pero no va a decir nada, no va a decir nada, y no va a decir nada, y fíjate, además, 50 años fue narcotraficante. ¿Qué más sabe? ¿A quién más conoce? Te voy a decir nombres que él, con quienes él negoció: a gobernadores de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Ellis, Antonio Toledo Corro, a Francisco Labastida Ochoa. Mira, yo cuando estaba en el proceso de investigación de mis libros, en algún momento me comentaron que el Mayo Zambada había negociado directamente con Labastida Ochoa. Y después la Bastida Ochoa no le cumplió algunas cosas y el Mayo personalmente lo amenazó de muerte, Vicente, y la Bastida Ochoa se tuvo que venir a refugiar al centro del país para nunca salir de aquí. A Renato Vega Alvarado, gobernadores recientes: Juan Millán Lizárraga, Jesús Aguilar Padilla, Mario López Velarde Maloba, todo eso conoce Ismael El Mayo Zambada, lo mismo que el Chapo Guzmán, ¿eh? Lo mismísimo que el Chapo Guzmán y que el Güero Palma Salazar. Lo mismito conocen, empezaron juntos, formaron el cártel de Sinaloa, pero te lo dije, no va a hablar. Ahora, ¿te acuerdas tú cuando se llevan, y ahora lo confirmo más? Yo no creo que haya sido un secuestro del Mayo Zambada, ahora menos que nunca. Cuando se lo llevan, todo mundo, no todo mundo, la vieja prensa empezó una campaña sistemática de golpeteo al gobernador Rubén Rocha Moya. ¿Sí? Y yo decía, bueno, no sé si es culpable o inocente, pero de que hay un golpeteo constante político contra el gobernador Rubén Rocha Moya, lo hay. Bueno, pues el Mayo tampoco dijo nada. Todo el mundo decía, ya, no, ya delató a Rocha Moya, lo tiene en capilla, se va a caer Rubén Rocha Moya. Vicente no dijo nada, no Oye, dijo Paco, nada. oye, Sí, Paco, Vicente. fíjate que lo que estás diciendo lo pone en portada, le acabo de pasar a Ceci todas las portadas. El Independiente es la última portada, Ceci, en la lista de los periódicos. El Independiente. Tirititito del Mayo y Bondi no dio nombres ni pruebas. El abogado del narco había adelantado que no aportaría nombres y la negociación se extiende a enero de 2026. El capo secuestrado solo dijo que había corrompido funcionarios políticos y militares, pero también sin dar pistas. Y así lo van consignando todos los periódicos de circulación nacional en su portada, ¿no? Que el Mayo, por ejemplo, La Razón de México, uno antes ese, que el Mayo pone en Estados Unidos punto final a su historia criminal, y luego dicen: la fiscal agradece a México ayuda contra capos. El abogado del capo niega que sea testigo protegido. La información que tiene el Mayo se queda con el Mayo. Pam Bondi celebra victoria histórica, morirá en prisión, adelanta. Y así sucesivamente. El Sol de México, el Mayo morirá en una prisión federal estadounidense, dice la fiscal general de Estados Unidos. Lo que de alguna manera también apuntaría a que no, si hubo un acuerdo, no fue de tal magnitud como la de tal vez los más jóvenes, ¿no? Vicente Zambada Niebla, su hijo, o Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, porque si no, serían otras las declaraciones, a menos que tú pienses otra cosa, Paco.
No, Vicente, mira, eso es lo curioso. Yo digo que sí hay gato encerrado. Sí, absolutamente. Si hay un acuerdo, sí hay. Pero que haya un nombre de un político, no hablo de un político de altura, un secretario de Estado, Claudia Sheinbaum Pardo, Andrés Manuel López Obrador, Rubén Rocha Moya, de que haya uno de esos nombres, no hay. No hay, porque lo que hay es un reconocimiento a la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, a la personal a Claudia Sheinbaum Pardo. Así que no, no hay, pero aquí lo dijimos muchas veces, Vicente, no tiene nada, no va a decir nada. Este, es, mira, sí hay gato encerrado, sí, porque le condonaron la pena capital, la pena de muerte, a cadena perpetua, que cualquier condena que le den después de 10 años es mucho, pero hay gato encerrado, sí, pero no hay en el sentido de que tengan algo contra la 4T. Ayer mismo Pam Bondi, que tú la has escuchado, como habla a veces mal de Claudia Sheinbaum Pardo, o el titular de la DEA también, que te acuerdas que recientemente metió por de contrabando su proyecto Portero. Es decir, y le agradecen a México el trabajo que hace en el combate al narcotráfico. Eso no quiere decir que hay que confiarse. Entonces le agradecen, pero sí hay gato encerrado, sí, pero que hay, y yo te lo dije claramente, la historia del narco desde 1970, toda la historia, le interesa a Estados Unidos, claro que sí. Ahora, otra cosa por la que digo que hay gato encerrado con el Mayo Zambada, Vicente, porque yo te dije, yo todavía dudo del secuestro. ¿Por qué? Porque para mí fue una táctica de la DEA para sacarlo y dejar dignamente del mundo del crimen y evitar venganzas. ¿Por qué? Porque por lo menos 11 años fue su informante, su delator, su halcón, como quieran llamarlo, su soplón. 11 años el Mayo Zambada trabajó para la DEA. ¿Qué más les iba a dar, Vicente? Que los periodistas viejos, López Dóriga, Riva Palacio y todos ellos, no lo hayan escrito o no lo quieran reconocer, es otra cosa. Pero el Mayo Zambada era el mayor informante de la DEA. Por lo menos 11 años negociando, Vicente. ¿Qué le dio el Mayo Zambada a la DEA en 11 años? Todo, prácticamente. ¿Qué le iba a contar en este momento? Nada, ya se lo dio todo, porque además dicen, ya todo lo que dice el Mayo, ya estaba, ya lo tienen las autoridades de otros casos. Pues sí, otros casos que les ayudó el Mayo a resolver. Y ahora que está enfermo, yo digo, se lo llevan, lo van a dejar preso porque sería una vergüenza incluso para los habitantes de Estados Unidos. Pero lo que montan ayer, Juan Bondi, los fiscales, lo que montan es un espectáculo, Vicente. Un espectáculo para, no para nosotros, Vicente, no para nosotros. Ve con cuánta gente estuvo Pam Bondi en esa rueda de prensa. Toda prácticamente la plana mayor de la fiscalía, la plana mayor de la DEA, todos estuvieron ahí. No es un mensaje para nosotros, Vicente. Fue un espectáculo para los electores, voy a decir la palabra porque así lo veo, para los electores pendejos de Estados Unidos. Para decir, mientras se le está cayendo su país a pedazos, Vicente, vienen a presumirles, miren, nosotros tenemos a todos los capos. Es una sentencia histórica, es un acuerdo histórico, nunca va a salir de prisión, nunca los vamos a dinamitar. El cártel de Sinaloa ya lo dinamitamos. Y yo digo, entonces, ¿quiénes llevan drogas? ¿Para qué están luchando? Entonces quitan a todos los soldados de la frontera. Sí, entonces fue un espectáculo para ellos, Vicente, un show para decirles, miren, sí, les estamos desviando, le quitamos el dinero a los pobres para dar a los ricos, hay inflación, hay aumento de precios, pero miren, estamos luchando contra el narcotráfico que envenena a nuestras familias. Así que para mí fue un gran espectáculo, Vicente, y aquí es una gran decepción. Aquellas declaraciones explosivas, bueno, aquí estamos dando más información, Vicente, que la que dio. Frank Pérez, tú ya lo citaste, dijo, pues lo que tiene el Mayo se queda con el Mayo. Ahora, ¿por qué digo que hay arreglo? De 11 de 13 de 13 cargos, le quitan 11 y se declara culpable de 2, Vicente. Así que fue un mero espectáculo y si hubieran tenido algo, y hablo directamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ayer Donald Trump los habría tirado, Vicente, habría tirado el mito
llamado Andrés Manuel López Obrador y habría tirado ayer mismo a Claudia Sheinbaum Pardo. Abiertamente, abiertamente. Donald Trump, así como es, imagínate, sin un soldado en la frontera o en suelo mexicano, sin una bomba, sin todo lo que las amenazas que ha habido, con una evidencia sólida, una fotografía de Andrés Manuel López Obrador, una fotografía de Claudia Sheinbaum Pardo, un dato en alguna cuenta bancaria de los dos certificado de algún capo de la droga, se cae la 4T toda, no se cae Claudia Sheinbaum Pardo, tiran a la 4T, Vicente, pero no tiene nada que va a ser un as bajo la manga de Donald Trump o de otros presidentes futuros de Estados Unidos. Sí, alguna información relevante hay sobre algún general, algún político, y tiene que ser cuidadoso el Mayo, recuerda. Tiene que ser cuidadoso porque toda su familia vive en Sinaloa. Y las venganzas narcas de las mafias son muy sangrientas. Tenemos a la mafia de Felipe Calderón Hinojosa, tenemos a la mafia viva de Enrique Peña Nieto, a la mafia viva de Carlos Salinas de Gortari, a la mafia viva de Ernesto Cedillo Ponce de León. Entonces, y tenemos la hermandad del generalato en este país, Vicente, que muchos de ellos son los mismos y los generales constituyen una gran hermandad. Entonces, imagínate, y aquí lo dijimos con bases, Vicente, así que por eso decidí en el aeropuerto, decidí regresarme a mi casita, Vicente, sentarme a escribir y decir, por lo menos la 4T no se va a acabar, Vicente, en este momento. Y creo que las declaraciones, por eso, y con esto le voy a dar también la bienvenida a Jaime Hernández, el amigo, el maestro Jaime Hernández, décadas de corresponsal de guerra, de corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Hay que apoyarlo a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, con los likes, con las suscripciones, con los superchats, para que continúe el maestro Jaime Hernández también adelante con su proyecto desde su trinchera independiente, gran amigo de Sin Censura. Yo pongo esto sobre la mesa para que le entres al tema, si me permites, Jaime. La declaración de Pam Bondi, la fiscal general, fíjense, perdón, la risita es la que calienta, pero la declaración de Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, de agradecer a México, a semanas de haber señalado que México se encontraba en la lista de adversarios de Estados Unidos, de naciones adversarias de Estados Unidos. En momentos en que Lili Telles dice, sí, la mayoría de los mexicanos queremos la ayuda de Estados Unidos contra el narcotráfico, pues hace quedar estas declaraciones de Pam Bondi como estúpidos y estúpidas a quienes hablan de la ayuda de Estados Unidos cuando Estados Unidos agradece que en esta lucha contra el narcotráfico México está haciendo lo que le toca, lo que le corresponde y más. Se quedan como imbéciles los Pedro Ferriz Híjar, se quedan como imbéciles los Carlos Alarraqui, incluso los Raimundo Rivapalacio, que hoy publica ayer el boomerang que lanzó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 en Brooklyn, le regresó tras la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada. México al banquillo de los acusados, porque Claudia Sheinbaum, dice Raimundo Rivapalacio, tiene que analizar lo que reveló el funcionario de apellido Jo. Están utilizando el modelo de García Luna para desmantelar a los cárteles y aunque no lo dijo explícitamente, el mando de protección institucional que les permitió crecer y expandirse dentro del tráfico de cocaína. O sea, el modelo García Luna, prepárense los políticos, porque no va a haber pruebas, solo dichos para ensartarlos. Ay, mi querido Jaime, Paco se regresó, no se fue a Singapur, los otros que se vayan, pero a la chingada con sus mentiras. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, queridos amigos. Mi querido Paco Cruz, autor de ya va por el 14, Libraco, este señor que cuando va, cuando la DEA va, Francisco Cruz ya regresó como 15, 20 veces.
Ayer realmente el maestro Paco Cruz fue muy generoso conmigo en nuestro programa de Un apto para cínicos. No, 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 menuda zarandeada que le puso a la DEA, a Pam Bondi. Se desternillaba el maestro Paco Cruz de las revelaciones que no revelaron nada, o que por lo menos revelaciones que eran conocidas todo en México. Claro, ahora la gran pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer la oposición? ¿Ahora qué van a hacer los comentócratas? Pues contorsionismo, contorsionismo retórico, como lo está haciendo Raimundo Riva Palacio, contorsionismo retórico, como está haciendo El País. El País está asumiendo una posición realmente interesante, no ceja en su empeño de presentar a toda la clase política. Fíjate nada más el titular. La sombra del Mayo Zambada se cierne desde Estados Unidos sobre la clase política mexicana. Así, en general, ¿no? Nada, no, no, no. Mete a todos en el costal, porque la clase política mexicana, por supuesto, incluye a la 4T, incluye a López Obrador, incluye a Claudia Sheinbaum. Y ayer no sé si tú te diste cuenta en la nota que manejaba El País, decían, esto parece una bola de nieve que se va a ir avanzando para aplastar, ¿no? A la clase, sobre la clase política mexicana. Es contorsionismo retórico para no quitar el dedo de la llaga que ellos mismos han creado, ¿no? Periodismo ficción. Qué vergüenza de este intento continuo de estigmatizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, porque insisten en esta hipótesis de trabajo, pero además estrategia de decir, todos son iguales. Esto, oiga, pero no hay ninguna prueba con el Andrés Manuel. No, lo dijo Anabel. Oye, Sí, Jaime, lo que yo había dicho en algún momento era la intención de calderonizar a López Obrador, ¿no? ándale. Ah, ¿no supo? Claro que supo. Pues si le escupía veneno, es lo que está haciendo Raimundo Riva Palacio, ¿no? Escupió para Brooklyn y le regresó el boomerang. Es esto, ¿no? Todos son iguales. Tanto decían que son puros, castos y honestos, y no, todos son iguales. Pues no, el Mayo no lo ha dicho. Ahí está el Chapo, ¿cuántos años tiene en la cárcel? Yo, la verdad, no me dan las cuentas, Jaime, perdón por interrumpirte. No, y a todos efectos, lo que está ocurriendo es que Claudia Sheinbaum, bajita la mano, está negociando a pesar de estos exabruptos, tanto de Pam Bondi como del gabinete del presidente Donald Trump, pero está convirtiendo a Donald Trump, Claudia Sheinbaum está convirtiendo a Donald Trump en su carcelero mayor. Le está enviando a gente que, para empezar, mucha de ellas sí tiene cuentas pendientes. El caso de los Zetas, ¿no? Que los envió, porque estaban asesinando, desde la cárcel estaban mandando a ejecutar a custodios, ¿no? Claudia Sheinbaum ya se deshizo de un problema, a convertir, así como Estados Unidos quiere convertir a países como El Salvador, a Uganda, a toda África en centros carcelarios. ¿Quién iba a decir que Claudia Sheinbaum está convirtiendo a Estados Unidos y a Donald Trump en el carcelero mayor? Y yo creo que a todos nos llamó la atención el cambio de tono de Pam Bondi y de Terry Cole, el administrador de la DEA. Y muchos se dirán, ¿qué ha habido aquí? ¿Ha habido un cambio sustancial? Desde México, ¿qué es lo que ha dicho la presidenta siempre? Estamos cooperando, estamos coordinando. No, Claudia Sheinbaum nunca ha modificado su discurso, nunca. ¿Y qué demuestra esto? Que el gobierno de México está diciendo la verdad. ¿Qué demuestra por lo menos la decisión de Bondi de decir, no, gracias a México? Revela que Bondi forma parte de una familia completamente disfuncional. Esa administración de Donald Trump es un absoluto caos. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra, un día acusan a México, el otro lo alaban, pero esto se debe a que realmente Pam Bondi y toda la gente que rodea a Donald Trump, en lo único que les preocupa es alabar al jefe. Le tienen un miedo terrible a Donald Trump porque saben
que Donald Trump es un psicópata, que si no escucha alabanzas en su alrededor, las cosas no están funcionando. A pesar de que no estén funcionando, hay que decir que todo va bien, señor Trump. Oiga, ¿cómo va esto? No, va muy, muy, muy bien. Oiga, ¿cómo va la guerra en Ucrania? No, pues excelente, excelente, ¿no? Y le ocultan mucha información, sobre todo de Ucrania, le ocultan información de cómo van las cosas en el tema de esta campaña antiinmigrante, que cada día es, de verdad, es inhumana, insólita, despiadada, pero están felices y le agradecen a México su cooperación. ¿Por qué? Porque saben muy bien que sin México, sin la colaboración de México, ellos no podrían vender el pescado de la forma tan espectacular como lo intentaron vender ayer. Yo creo que estamos ante una administración que gira en torno a ese astro solar que se llama Donald Trump, pero que poco a poco va a ir demostrando su ineficacia desde el frente. El maestro Paco Cruz lo estaba escuchando el otro día y tiene toda la razón. Estados Unidos está acumulando una fuerza, una deuda, perdón, de 40 billones de dólares. 40, ya casi 40 billones de dólares. ¿Saben cuál es el pago por el servicio de esa deuda? $1 billón, $1 billón, ¿eh? Y yo creo que Estados Unidos, Donald Trump está llevando a la ruina a ese país desde el frente económico, desde el frente social, es realmente lo que está haciendo, poniendo a unos contra otros, convirtiendo a los blancos en delatores de los morenos, de los hispanos, de los asiáticos. Es terrible lo que está pasando. Y ayer, con este afán de decir: "No, las cosas están funcionando, México, gracias por mandarnos a tanto criminal, gracias por convertirnos en el principal centro penitenciario de ustedes", ¿no? Yo, francamente, ¿qué quieres que te diga? Me da mucha risa, querido Vicente, querido Paco. Y a mí me da mucha risa lo que hacen, por ejemplo, eh, en político.mx, ¿no? Que publican los políticos mexicanos acusados de tener vínculos con el Mayo Zambada. Acusados. ¿Por quién? ¿Dónde? ¿En qué? ¿Ante qué autoridad? ¿Qué procuraduría o fiscalía? Que alguien, o sea, a ver, y es que ponen la fotografía de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y lo ponen hasta lo último de la lista, ¿no? Y hacen esta recapitulación de las declaraciones del Mayo, que sobornó a policías, militares, políticos, señalan en el caso de García Luna, hablan de Calderón y las advertencias que le dieron los sobornos a García Luna, el caso de Edgar Beitia, el Diablo en Nayarit, Héctor Melesio Cuen, el caso también de Andrés Manuel López Obrador, dicen, y luego narcopolíticos. Una investigación de los periodistas Luis Chaparro, el que dijo que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, estaba en la lista de posibles terroristas y que no podía viajar a Estados Unidos, y después el gobernador puso en redes sociales sus fotos en Estados Unidos. Una investigación de los periodistas Luis Chaparro y Oscar Valderas revelaron los nombres de una serie de políticos que estarían señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre los que se encontrarían gobernadores, exmandatarios, exsecretarios de seguridad, entre otros funcionarios. Por ejemplo, Ricardo Gallardo Cardona del Verde, gobernador de San Luis Potosí. Anabel Ávila Castrejón de Movimiento Ciudadano, alcaldesa de Cualcomán, Michoacán. Rubén Rocha Moya de Morena, gobernador de Sinaloa. Hernán Bermúdez de Morena, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Silvano Aureoles del PRD, exgobernador de Michoacán. Tania Gisela Contreras, presidenta electa del Tribunal Supremo de Tamaulipas. Genaro García Luna, dicen, asociado con el PAN, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, o sea, no era panista. Tomás Yarrington, exgobernador del PRI de Tamaulipas. Edgar Beitia del PRI, también exfiscal de Nayarit. Julio César Godoy Toscano,
exdiputado del PRD, y Mario Marín Torres del PRI, exgobernador de Puebla. Pero la fotografía de López Obrador, qué ganas le traen, qué odio le tienen a el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Te saludamos, Norman Pearl. Estamos hablando del, ¿cómo le pusieron aquí? Verás, estoy revisando las portadas de los principales diarios. Dicen, creo que en Milenio, a ver si lo tengo por aquí, nada más por no dejar, en Milenio, a ver, el colapso de un mito. El Mayo Zambada acepta culpas, pero no pacta. Y se quedaron con las ganas muchos. Bueno, dirán algunos, al menos por el momento, porque todavía falta que llegue enero del 2026 y todavía hay oportunidad de que el Mayo cante, dicen los odiadores de la 4T. Norman Pearl, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días a los maestros, buenos días a la audiencia. Pues realmente hay una desilusión terrible por parte de la oposición. Ellos hubieran querido que, perdón, el Mayo Zambada pues mostrara una condición diferente, casi le recitaban listas de lo que tendría que decir, y bueno, pues todo queda en especulación, ¿no? Y es difícil que podamos seguir adelante con este teatro que ellos esperaban. Es una obra que no llegó y están desilusionados. Finalmente, el Mayo Zambada se declara culpable. Los americanos le piden el 15 mil millones de dólares. Sabemos que la sentencia va a ser el 13 del 2026. Sabemos también que él reconoció todos o por lo menos parte de sus delitos. Se inicia en el 69, etcétera, etcétera, hasta 2004. Él también reconoce pagar sobornos a policías, militares, políticos, sin especificar nombres, o por lo menos no lo sabemos nosotros. Y al final él pide un perdón, seguramente eso lo incluyeron en el script, y pide un perdón a todos los que fueron afectados por sus acciones. El Mayo Zambada morirá en prisión, dice Pat Bondi, y claro, pues es muy fácil especular en ese sentido, porque cualquier pena, casi cualquier pena, lo dejaría en esa condición. No hay que olvidar que tiene 77 años, es un hombre además con algunas enfermedades, algunos dirían propias de la edad. Y bueno, pues él comparece de una manera distinta a lo esperado por parte del prianismo mexicano y sus seguidores, mi querido Vicente. Qué bueno que mencionas lo de los 15 mil millones de dólares, porque esto va a estar interesante, mi querido Paco. 15 mil millones piden las autoridades en Estados Unidos de recuperación de capitales y bienes del Mayo. 15 mil millones de dólares. Yo decía en algún momento en el análisis que hacíamos del juicio contra Genaro García Luna, que cuando hablaba el rey Zambada o hablaba el Grande, y hablaban también los fiscales de las riquezas que manejaba Arturo Beltrán Leiva, el fundador del cártel de los Beltrán Leiva, pues a uno le parecía una locura, inverosímil, difícil de creer la cantidad de dinero que dicen que manejaba. Pues ya me quedé así como que de a 4, de a 6 y de a 15 mil millones con lo que le están pidiendo al Mayo Zambada, mi querido Paco. Vicente, Norman, buenos días. Jaime, mira, si la pregunta de los 64 mil pesos, decían antes, había un programa aquí en México que seguramente es de los tiempos de Jaime, de Norman, del tuyo, no lo alcanzamos a conocer, Vicente, pero la pregunta de los 64 mil pesos, ¿tiene el Mayo 15 mil millones de dólares? Pero claro que sí, absolutamente. Ya ayer él lo confesó, empezó a traficar droga en 1969. Y a partir de 1980,
cocaína. Si hacemos cuentas todos los años, las miles de toneladas que enviaron de droga a Estados Unidos, los precios corrientes en cada momento, vamos a sumar mucho más que eso. Más que 15,000 millones de dólares, pero ahí hay otras cuestiones interesantes, Vicente. Yo por eso te decía que hay gato encerrado. El primero, y voy a llegar a los 15,000 primero, el Mayo conoce toda la corrupción de la DEA, abiertamente, entre 2019 y 2021, por ejemplo, nada más estoy hablando en épocas, después de que hicieron el primer informe y análisis sobre el comportamiento de los agentes de la DEA, y lo hizo la DEA. Encontraron que la DEA en México la DEA en México, pero es la dirección regional que abarca Canadá y luego se brinca a Estados Unidos y de México hasta Tierra del Fuego. Era un nido de corrupción. Que la DEA trabajaba para los abogados de los narcos. Así que eso primero es un paso. Pero segundo, ¿por qué tiene 15,000 millones de dólares Ismael Mayo? Bueno, tú recuerdas cuando finalmente sentencian al Chapo Guzmán, lo condenan a un castigo de 1,000 millones de dólares. Y eso nos dice que el que tenía el dinero y el que verdaderamente controlaba las finanzas era el Mayo Zambada. Y si eso era cierto, porque era el capo de bajo perfil, era el capo que estaba por abajo del agua, era el asesino de sangre fría que ordenaba a todo mundo. Tenía él. El Mayo Zambada tenía el control de los activos bancarios. Luego, segundo, también te dice, cuando le piden 15,000, Estados Unidos sabe cuánto dinero tiene el Mayo Zambada. Tiene el Mayo Zambada, pero se los virló. El Mayo Zambada encontró la fórmula para burlar a los agentes de los servicios, inspección de los servicios bancarios de Estados Unidos en los paraísos fiscales. Y vaya que ellos los controlan. Pero el Mayo encontró la fórmula para burlarse de ellos y acumular esa fortuna. En cuentas como solo el Mayo Zambada, yo lo he documentado desde 1984, más o menos, si no mal recuerdo, cómo los empresarios, llamados empresarios mexicanos, y en esa época no eran capos, sino los jefes del narcotráfico, en México empezaron a ser capos hasta que llega el gobierno de Miguel de la Madrid y empiezan a llamar los cárteles ya como una asociación que controla no solo el narcotráfico, sino también a otros delitos de alto impacto federales. Conocían bien a los paraísos fiscales, empezando por las islas Turcas y Caicos, Panamá. Conocían bien los mexicanos ya la operación de los sistemas bancarios en paraísos fiscales. Así que el Mayo encontró la fórmula, por eso siempre fue un capo de bajo perfil y siempre lo dijo así, que además él no lo inventó eso, sino el Mayo, sino el Azul. El Azul fue el que con ellos cofundó el cártel de Sinaloa y además había sido de los impulsores del moderno cártel de Juárez en los 80. Entonces encontró la fórmula y les virló. ¿Para qué quieren al Mayo? Bueno, primero para proteger a los agentes de la DEA. Eso es clarísimo. No vamos a ver a Anabel, no vamos a ver a Riva Palacio, no vamos a ver a ninguno de los viejos, a Carlos Loret de Mola, a López Dóriga, ninguno de ellos los vamos a ver hablar de la corrupción de la DEA, pero lo digo con conocimiento de causa. Sí, es un informe de la DEA. La corrupción de los agentes de la DEA es clarísima. Entonces, el Mayo encontró la fórmula y se lo llevan primero por el dinero. ¿Qué le interesa? Aquí lo hemos platicado varias veces, Vicente. ¿Qué le interesa a Estados Unidos? El dinero. El dinero. No son por los miles o billones que necesita Donald Trump. No, lo que sea dinero es dinero. Imagínate 15,000 millones de dólares para la DEA, la CIA y el FBI, que son los que controlan el narcotráfico en gran parte del mundo. 15,000 millones de dólares. Es un presupuesto altísimo. Se lo llevan por el dinero. Y hay que hacer cuentas. ¿Cuál es lo importante aquí, Vicente? Que a partir de los 89, 90, los capos mexicanos, ya capos, encuentran la fórmula para globalizar el narcotráfico. 40 países, en 40 países tiene presencia el cártel de Sinaloa.
presencia, pero además tiene influencia en 100 países. Encontraron la fórmula, claro, con ayuda de la DEA, eso no hay problema. Con ayuda de la DEA encuentran la forma para globalizar el narcotráfico a los niveles que tenemos hoy. Encuentran la fórmula para ir a Colombia y controlar ellos parte de la producción de hoja de coca y luego la producción de cocaína en las selvas colombianas. Entonces, cuando tú haces cuentas de cómo globalizaron estos tipos el narcotráfico, ellos y el cártel Jalisco Nueva Generación, con el apoyo, claro, y hay que decirlo siempre, de Felipe Calderón Hinojosa y de Genaro García Luna, encuentran la fórmula. Imagínate qué cantidad de dinero le entraba. Se supone solo en Estados Unidos, no hablo en México, solo en Estados Unidos, los cárteles lavan más de 300,000 millones de dólares por año. Imagínate, entonces lo que hace Estados Unidos es decirle, bueno, te vamos a proteger, te vamos a llevar, te vamos a cuidar, no vas a salir de la cárcel, claro, porque es un espectáculo para Donald Trump, pero nos vas a regresar la lana. Y por eso el juez Brian Cogan les dice, pues está bien, le regresan la lana, 15,000 millones, se los van a confiscar. ¿A dónde están? Pues en cuentas bancarias en paraísos fiscales, Vicente. Y así que globalizado el narco después en los 90 más o menos lo empezaron a globalizar, 90, y en los 2000 ya prácticamente los capos mexicanos habían desplazado a la vieja clase de narcotraficantes de Colombia y de Cali, hay que decirlo, ¿sí? De Cali, con los hermanos Rodríguez Orejuela, sí. A Colombia con Pablo Escobar Gaviria. Los desplazan, así que los mexicanos se hacen de todo el negocio del narcotráfico, pero insisto, no solos, con ayuda de la DEA. Y así que la DEA sabe cuánto dinero tiene Ismael Mayo Zambada, Vicente, y esa es la historia, por eso lo quieren el dinero y quieren proteger a la DEA, Vicente. Y lo demás, pues es historia. Yo ya decidí quedarme en este país por un buen rato, Vicente, Jaime, Norma. Oye, estoy pensando, ¿dónde metes 15,000 millones de dólares? Y me refiero al sistema bancario, me refiero al sistema hipotecario, porque, pues, insisto yo, se habla del tema de la corrupción hacia México, pero el sistema bancario estadounidense también está alimentado en gran medida por el dinero del narcotráfico. No puede ser de otra manera. Sigo leyendo las declaraciones de Pam Bondi, la fiscal de Estados Unidos. Queremos agradecerle a las autoridades de México por toda su ayuda para haber podido traer a estos líderes de los cárteles ante la justicia. En la conferencia de prensa, luego de que se oficializara la declaratoria de culpabilidad del Mayo Zambada, no vamos a discutir detalles específicos de investigaciones, pero bajo instrucciones de Donald Trump, hemos traído más líderes de los cárteles para que enfrenten a la justicia que ningún otro gobierno en la historia de este país. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no siguen amagando con los aranceles? Pues no, que México no ha hecho lo suficiente, o no es lo suficiente, o qué es lo suficiente. Todas estas declaraciones son, creo yo, importantes rumbo a definir la relación México-Estados Unidos con el tema de los aranceles y las amenazas y las advertencias. Pero bueno, mi querido Jaime, escucho tus comentarios, tus aportaciones, tus opiniones. Pues es que estas declaraciones demuestran o reflejan la actitud tan cambiante, tan desquiciada que tiene la administración Trump hacia México, pero no solamente hacia México, hacia todo el mundo. Un día dicen una cosa y otra cosa dicen. Por ejemplo, a pregunta expresa de Jesús García, el corresponsal de La Opinión, que le preguntó a Pam Bondi, oiga, ¿qué pasa con los detalles que ustedes se niegan a dar que atañen a la secuestro del Mayo Zambada? Y es cuando Pam Bondi responde, pues no pensamos dar información específica sobre esos temas, pero lo cierto es que esta administración ha capturado a todos los más importantes capos de la droga. Pues claro, no le conviene decir bajo qué condiciones Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, secuestró al Mayo Zambada para salvarse a sí mismo y a su hermano, ¿no? Y aquí hay otro tema que me interesa y que tiene que ver, que va de la mano con lo que acabas de mencionar,
porque ayer el maestro Paco Cruz mencionaba una cosa interesante. ¿Dónde está la riqueza del Mayo Zambada? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Está en paraísos fiscales? ¿Está en caletas enterradas bajo tierra? ¿Dónde está la fortuna del Mayo Zambada? Y yo creo que todo esto tiene que ver con esta tremenda hipocresía de Estados Unidos. Yo les apuesto que la riqueza del Mayo Zambada está a plena vista en el sistema bancario de Estados Unidos, con empresas fachadas, con nombres de parientes, con nombres de hermanos, con nombres de tías, mamás, en fin. Hay un sinnúmero, desde hace mucho tiempo, el Mayo Zambada realmente se convirtió en uno de los más grandes expertos en ocultar riqueza. ¿Por qué? Porque necesitaba de esa riqueza para fraguar, para conspirar, para asesinar, para contratar sicarios a larga distancia, para sobornar a militares, a policías, a políticos. Era un experto en el encubrimiento de cuentas bancarias y muchas de estas cuentas bancarias están en Estados Unidos. O sea, está a plena vista. ¿Ustedes creen que las unidades de inteligencia financiera de México, de Estados Unidos, sobre todo la de Estados Unidos, no sabe? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene una agencia de inteligencia que saben muy bien dónde están los fondos. Y a pesar de que en Estados Unidos hay una ley específica contra el lavado de dinero, no hay ni un solo director ejecutivo de la banca estadounidense en la cárcel, a las rejas. Yo hice una revisión y esta es otra de las cosas que quisiera comentar. Yo hice una revisión de los principales editoriales y columnas de opinión de la prensa mexicana y hay algo que me sorprende de sobremanera. En todas ellas se dice que todo el sistema político mexicano está hoy en el banquillo de los acusados. Es increíble. Todos coinciden en señalar que, bueno, Salvador García Soto, bueno, el que no hable ahora no significa que no pueda hablar el día de mañana. Otros, no, todo el sistema político está en el banquillo de los acusados. ¿Y qué pasa con la contraparte estadounidense? Porque claro, miren lo que hay detrás de todo esto. Al decir que todo el sistema político mexicano está en el banquillo de los acusados, es estigmatizar, es pintar a toda la clase política, incluida Morena, con la brocha gorda. ¿Y qué pasa con todo lo que ha ocurrido a partir del 2018? La lucha contra la pobreza, cambio de modelo económico que ya no depende del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, control de la inflación, reconocimiento de México como liderazgo regional, el aumento de los niveles de felicidad entre la población mexicana, la redención de las clases menos protegidas de los pobres. ¿Dónde queda eso? Queda detrás de esta brocha gorda en la que se nos ha pintado como ser un sistema político que está en el banquillo de los acusados, y el sistema político de Estados Unidos, y el sistema judicial de Estados Unidos, y el sistema bancario de Estados Unidos, ¿no están en entredicho? Me llama poderosamente la atención esto, y tal pareciera que muchos columnistas o muchos periódicos, yo sé que hay interés político por no permitir que Morena brille con luz propia y rescatar todos los beneficios que ha traído. No, no, no. Les interesa que Morena sea presentada como un gobierno que es más de lo mismo. Y esto se me hace profundamente antipatriótico y esto realmente también te habla de un colonialismo mental que uno ve a trasluz de muchas de las columnas políticas y los comentarios. Es lamentable que no exista de verdad en este país una defensa de México, no por las malas razones, no, 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 pero es que existen muy buenas razones, muy buenas razones. Sacar a 14 millones de la pobreza no es más importante que lo que pueda decir el Chapo o el Mayo. Hablar de una economía que ya no va
al ritmo que le dicta el Fondo Monetario o internacional, como es el caso de Argentina, no es algo que realmente es digno de análisis. Yo creo que estamos embebidos, esto también es parte del papanatismo en el periodismo mexicano, que nos deslumbra siempre ver cómo se maneja la prensa de Estados Unidos, cómo se manejan los medios de Estados Unidos. Somos incapaces de desmarcarnos de esa sombra que durante décadas nos han marcado. Tenemos realmente un complejo frente a lo que puede ser la cadena Fox, el Washington Post, el New York Times, y yo creo, incluso La Jornada, que es el periódico que debería defender más, o que supone que se va hoy con el editorial principal hablando de la tragedia en Gaza, del asesinato de periodistas y médicos, que sí, es trágico, pero no hay nada de reflexión sobre lo que ha ocurrido ayer. Yo por eso creo que los medios tradicionales están perdiendo, ya no tienen fuelle intelectual. Yo creo que por eso la gente está volteando hoy, sobre todo a las redes sociales, porque la gente está escuchando otro análisis, otra forma de entender este país, otra forma de entender esta realidad. Y aquí me paro porque si no, no quiero consumir más tiempo. Todo el tiempo que quieras, maestro Jaime. De hecho, estaba revisando, fíjate, quién lo publica, ¿no? Por lo que estás mencionando. El saco de pus, Javier Lozano. Otra historia de horror de tribunales electorales, asumiendo funciones espurias y sobre pretexto de la violencia política en razón de género, persiguen e inhiben periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en general. Dice, prohibido callar, y @artículo 19 y al periódico Reforma. Fíjense lo mañosa que es esta publicación de Rolando Herrera, es quien firma la nota. El hostigamiento judicial en contra de periodistas y medios de comunicación ha crecido en México en forma alarmante y durante los primeros 7 meses del año ya alcanzó una cifra récord al haber sumado 51 casos, advirtió la organización Artículo 19. Ojalá que en estos casos de hostigamiento judicial incluyan la demanda, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego contra un grupo de periodistas en el que está incluido su servidor. Y no sería el gobierno, porque lo hacen ver como si el gobierno de la 4T estuviera hostigando judicialmente a periodistas y medios de comunicación. Dirán, no, nunca dijimos tal cosa. Pues sí, pero la publicas, la redactas de tal manera que lo hace ver como si el gobierno estuviera hostigando judicialmente a periodistas y medios de comunicación. Para que lo traiga el saco de pus, con eso le digo todo. Pero bueno, solamente para seguir aderezando la plática, mi querido Norman Pearl. Pues fíjate que el Poder Judicial no corresponde precisamente a las expectativas del pueblo. Y esa persecución que el mismo Poder Judicial hace de manera sectorial o de manera discriminatoria en contra de determinados periodistas, pues bueno, nos llama la atención y nos hace pensar que no es una forma generalizada de actuar. Ahora bien, ayer estaba yo viendo, por ahí ya muy tarde, que Ricardo Salinas Pliego cuestionaba, por ejemplo, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que pedía pruebas. Pues está bien, no, oigan, ¿están preocupados? No tenemos por qué estarlo, pero requerimos pruebas, ¿no? Que manden pruebas, que se manden a la fiscalía y que se procesen. Esto lo tomaron como es decir, Salinas Pliego quiso contrastar esto con el juicio de Genaro García Luna, en donde para él no hubo pruebas suficientes, ¿no? Cuando todas las agencias hablaron de García Luna, todo el sistema financiero estadounidense mostró los montos
algunos de los montos que tenía reunidos un servidor público, ¿no? Por $700 millones. Entonces, bueno, pruebas, pues, por supuesto que hubo, pero es todo lo que digan lo van a tergiversar. Fíjate que regresando al monto de los $15,000 millones y su ubicación, son los Estados Unidos quienes determinan que debe de regresar esos $15,000 millones. ¿Cómo saben que los tiene? Bueno, porque los tiene dentro del sistema financiero y dentro del sistema bancario específico, ¿no? Ellos lo saben por eso. Pero además es importante como ayer hace una reflexión muy inteligente nuestro amigo César Gutiérrez Priego, cuando dice, oigan, por cierto, estos $15,000 millones, si eventualmente los tuviera en Mayo Zambada, pues sería el tercer capital más importante de México. Bueno, hay que decir algo, que Salinas Pliego ha estado modificando a la baja su patrimonio y todavía faltan alrededor de $4,000 millones que debe de pagar al SAT. Así que sería desplazado en ese momento por ese segundo lugar que entiendo tiene, sería desplazado. Ya ha sido golpeado, ustedes se acordarán de las acciones de Electra, de qué forma se cayeron, y de tener un patrimonio de $13,900 millones, bajó dramáticamente a la orden de los 7,000. Pero si tiene que pagar estas cantidades y todavía una pequeña deuda que tiene en Estados Unidos por alrededor de $500 millones, pues sí, se va a ver menguado ese enorme patrimonio que, por cierto, fue básicamente producto de la herencia de su padre, ¿no? Así que podemos pensar que el Mayo Zambada, hoy por hoy, antes de hacer la entrega de ese capital o de ese subpatrimonio trabajado a lo largo de 45 años, todavía es el segundo hombre más rico de México. Parece ridículo que sea así, pero el maestro Paco ha hecho tremendos énfasis en estos capitales. No hay que olvidar que hace mucho tiempo la revista Forbes hablaba de que el Chapo Guzmán con $1,000 millones era de los hombres más ricos de México. Esto fue hace, no sé, 15, 20 años. Y lo ubicaban en esa prestigiosa lista, ¿no? de millonarios en nuestro país. Estoy pensando también, ya que mencionan Ricardo Salinas Pliego, en estas declaraciones que le da al fundador de Código Magenta, que también es analista con Carlos Alarraqui, y dice que tiene demandado al peje. Palabras de Ricardo Salinas Pliego. Oye, cabrón, pues tú no demandas a Andrés Manuel López Obrador. Tú demandas al presidente de México, a la cabeza del Estado. En otras palabras, si demandó a Andrés Manuel López Obrador como presidente, pues esa demanda continúa contra quien esté de presidente, en este caso hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Si entiendo bien de temas jurídicos, ya se lo preguntaré a César Gutiérrez Priego en su momento en la mesa de seguridad después de la mañanera que no se puede perder con el maestro Paco Cruz, con el maestro Pepe Reveles y con el abogado amigo César Gutiérrez Priego. Por cierto, a ver, Ceci, los desquiciados, solo para el pitorreo, maestros. ¿Qué dijo Alarraqui ayer, Ceci, sobre el tema del Mayo Zambada? ¿Inquietud en su gobierno sobre lo que pudiera declarar el Mayo? No. ¿Viste el tonito de voz que dijo sí? Sí. Pónganlo otra vez, vean, dense cuenta el sí como uf, qué miedo, por favor. Lo hizo chiquitito, véanlo. ¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que pudiera declarar el Mayo? No. Lo que vaya a declarar. No. Pues morenacos se les está poniendo, en mi opinión. Morenarcos. Bueno,
pues no hay preocupación en su gobierno, pues no. Y ayer también Ricardo Monreal fue más claro, el que nada debe, nada teme, dice el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja. A ver, Ceci. No entiende, no extiende ni enciende ningún foco rojo. El que nada debe, nada teme. Yo creo que en la cuarta transformación, el proceso que hemos llevado a cabo ha sido muy transparente y yo veo que hay simplemente tranquilidad, hay optimismo por lograr el proceso de transformación que nos propusimos y nosotros estamos ajenos al proceso judicial que se lleva a cabo contra esta persona en aquel país donde seguramente se dará a conocer todo. Yo estoy seguro de eso. Con base en esa afirmación de sobornos, ¿correspondería a la Fiscalía General o a otras instancias mexicanas abrir investigaciones aquí en México? Sí, si hay información fidedigna, clara, pruebas, por supuesto que sí. Gracias, diputado. Gracias, Fernando. Bueno, pues ahí están las declaraciones. Ahí están las declaraciones. Buenos días, diputada y diputado. Ahí están las declaraciones de Ricardo Monreal. Oigan, me está diciendo nuestra comandanta Madame Kika que estamos muy bajos en likes. Pues que caiga la lluvia de likes. Les encargo, por favor, que nos ayuden con el clic en el dedito hacia arriba, que revisen su suscripción. Ya ve que algunos dicen que les quitaron la suscripción y que active las notificaciones. Así que clic al dedito hacia arriba, el like que no cuesta, pero que sí cuenta. Suscríbase o vuelvas a suscribir si le quitaron la suscripción y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Y en medio de todo esto, una de las mascotitas de Ricardo Salinas Pliego, Manuel López San Martín, Lili Téllez, desató la furia de la 4T por hablar de la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos ayude en el tema del narcotráfico. Fíjense nada más el nivel de pendejismo. Ayer, precisamente la fiscal general de Estados Unidos agradece a México por hacer lo que le corresponde para llevar a los capos a Estados Unidos. Y ellos siguen clavados promoviendo la entrevista del patrón con otro medio, por cierto, Código Magenta, el dueño de TV Azteca dándole una entrevista a otro medio y la replican en los medios del patrón. ¿Qué desmadre traen? Y luego dicen que Lili Téllez no obedece los intereses de Ricardo Salinas Pliego, pero en la televisora de Ricardo Salinas Pliego le dan vuelo al tema de Lili Téllez. A ver si dicen que ya va por 350,000, creo, la petición en change.org para el desafuero de Lili Téllez. Más de 350,000 personas han firmado. ¿Qué dice la mascotita de Ricardo Salinas Pliego, Ceci? Lili Téllez, en otro tema, senadora del PAN, desató pues la furia de algunos en la 4T. Vaya que hay polémica. En entrevistas con la cadena Fox News, Estados Unidos, habló de la posibilidad de que Estados Unidos ayude a México a combatir al narcotráfico. Un asunto que tendría que ser deseado por todos, que haya colaboración, que haya cooperación, que haya ayuda mutua, pero sus palabras no gustaron en el oficialismo. A ver. Yo ya no entendí nada. Pues si cooperación hay, lo ha dicho hasta Marco Rubio. Cooperación, pero no sometimiento. Cooperación. Lo acaba de confirmar en conferencia Pam Bondi. Gracias, México. Cada día que pasa quedan más exhibidos, abiertamente exhibidos, como traidores a la patria. Mi querido Paco, tus comentarios para cerrar antes de ir a la mañanera del pueblo. Voy a ser rapidísimo, Vicente, para que Jaime y Norman tengan buen rato. Mira, yo voy a decir con esto de San Martín, y me van a disculpar la audiencia también, otro pendejo hablando tonterías. Pam Bondi acaba de decir, gracias México. Gracias México. Carlos Alarraqui
interpretando a la presidenta, se acaba de convertir en el Rubén Aguilar. Dijo que no, pero lo que el presidente quiso decir. Sí, están interpretando, claramente se escucha el no. Yo, mira, mejor voy a creer a ciegas en los platillos voladores que está esperando Jaime Hernández. Esa es la noticia. Y luego lo último, Vicente, no, mira, cuando la gente me pregunta, ¿de veras había corrupción de los narcos en México? En 2023, un año después, se dio a conocer, y la DEA lo dio a conocer, que Nicolás Palmeri fue despedido porque había gran corrupción en la DEA de Canadá y de México hacia abajo, que representa siempre el responsable de la DEA en México, Nicolás Palmeri. Así que esas son las situaciones, Vicente. La verdad, ¿cómo te atreves a decir que pide ayuda cuando Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, tú lo dijiste, que recientemente declaró a México enemigo de Estados Unidos, te está diciendo, le está dando las gracias al gobierno de México? Lo que hay es una campaña de desinformación abierta para golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, Vicente. Norman Jaime, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vamos al rato en la mesa, Vicente, con Pepe y con César. Después de escuchar tan elocuente declaración del maestro Paco Cruz, quiero ofrecerle una disculpa a esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura por haber maleado al gran maestro Paco Cruz, que suelta una serranada de tal magnitud de vez en cuando. Y maestro Paco, perdón, porque ya vi que te contaminó Sin Censura. Mi querido Jaime, voy contigo. Pues a mí me llama la atención, no me llama la atención las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego diciendo que él sí quiere pagar, lo que pasa es que lo quiere quebrar el Estado mexicano, se hace la víctima, pero el chiste es que sigue negándose a pagar los 72,000 millones de pesos que nos urgen, Richie. 74, maestro. 2,000 son 2,000, ¿que no? Híjole, no, pues ya, si sigue esperando, dentro del rato van a ser 76, y ya pague este hombre. Y tampoco me extraña que los lavagatos del señor Ricardo Salinas Pliegos salgan a la palestra a defender a la niña consentida de Ricardo Salinas, me refiero a Lili Téllez. O sea, forma parte de la misma trupe que todos los días nos ofrecen estos espectáculos circenses para defender a una mujer que no tiene defensa de nada. Es imposible defender a una mujer que ha traicionado desde el Congreso, a través de medios de Estados Unidos, a su propio país. Y a todo esto, pues solo queda ver en qué términos va a quedar el acuerdo que va a firmar el gobierno de México con Estados Unidos, posiblemente la semana que entra, posiblemente con la asistencia de Marco Rubio. Vamos a ver si se confirma o no. Y los espero, como siempre, a las 14 horas, No Apto para Cínicos. Ya saben, a partir de las 14 horas, con mi ideólogo de cabecera y mi principal editorialista estrella, Yago Batusay, que es capaz de soltar uno de los editoriales más brillantes en tan solo 5 ladridos. Es una estrella de nuestro programa. Y luego los espero a las 19 horas con este dúo dinámico que encabezan el señor. Miren qué guapo se ve ahí Norman Pearl, qué guapo se ve Norman Pearl ahí. Y el maestro Paco Cruz, que ya saben, es el malvavisco sensual. El malvavisco sensual. Los esperamos a las 19 horas y mis redes sociales, @Jaime Jurno. Un abrazo a todos ustedes. Muy bien, gracias, mi querido Jaime. Querido Norman, vamos a cerrar con tus comentarios. Fíjate que una de las cosas que poco se discutieron, pero que fue un error terrible que cometió en esa entrevista Salinas Pliego, fue cuando dijo: no puedo pagar 10 veces más de lo que procede, ni mucho menos el doble de lo que procede. A ver, ¿qué quiso decir? Yo no sé, pero estaba eufórico, estaba molesto, estaba loco, ¿no?
Me quieren quebrar porque soy una voz incómoda para el régimen morenarco. Fíjense que ese tipo de expresiones que quedarán en la historia de la inmundicia, pues simplemente representa un acto desesperado en donde le hacen una entrevista a modo y en esa entrevista se suelta, ¿no? Suelta todo un odio y desilusión porque él era amigo del presidente López Obrador y después dejó de serlo porque le cobró. Ahora, él habla de que solamente debe el 10% de esos 75,000 millones de pesos. O sea, él habla de que solamente debe 7,500 y que lo demás son multas y son montos que no reconoce y que por supuesto no está dispuesto a pagar. Lo que él no sabe es que todo mundo pagamos multas. Todo mundo pagamos recargos, porque forma parte del castigo por un atraso. Si tú tienes de 10 años, 12 años debiendo ese dinero, pues es normal que se multiplique para su desgracia, ¿no? Pero debe de pagar. Bueno, pues yo soy Norman Pearl, me encuentran en X, también me encuentran en Facebook, y por supuesto agradezco muchísimo la publicidad que me hace mi amigo Jaime Hernández en esta fotografía que aparece, ¿no? Y claro, ahí los esperamos de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Busquen nada más el canal Norman Pearl TV y ahí pues nos podremos encontrar con los maestros que tengo el privilegio de compartir un par de horas. El maestro Jaime Hernández, el maestro Paco Cruz. Muchas gracias, Vicente, que tengan buen día y pues que tengan esa mesa de seguridad tan importante que son todos los martes sin censura. Gracias, mi querido Norman. Oye, se echan tantas flores entre ustedes que con razón la gente ya me ve barbón, arrugado, canoso, panzón. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Vicente, yo nunca hablo de eso. Jamás hablo de eso. Jamás hablo de eso. Es Jaime el que mete esas cosas. Yo, sabes, toda seriedad, en la noche como en la mañana, toda seriedad. Jaime es el que mete el desorden. Sí, es el alebrestador. No me importa. Yo soy libre como una gaviota. Eso libre sí. Como el viento. Oigan, pues les mando un abrazote. Nos vemos al rato, Paco, en la mesa de seguridad con el abogado César Gutiérrez Frego y con Pepe Reveles. Gracias, Norman. Nos vemos de 7 a 9 en Norman Pearl TV. Mi querido Jaime, a las 2 de la tarde, en No Apto para Cínicos, para seguir haciendo chillar la víbora. Sale pues. Gracias. Y saludo a Luna, a Leti Aguilar, a Alicia Ramírez. Oigan, por cierto, le deseo que se recupere Normita Aguilar, no andaba muy bien de salud, mi querida Normita, échale muchas ganas, échale actitud, mi querida Normita, y no hagas corajes, que para eso yo, hombre, para eso yo, le mando un abrazo a Normita y a Edgar, su compañero de vida, mi querida Normita, que no se sentía del todo bien. Así me pasa a mí, hago corajes y luego la bilis, ¿no? Y luego la colitis nerviosa, y colon irritable. Normita, te mando un abrazote hasta Phoenix, Arizona. Échele ganas, mi querida Norma Aguilar. Analí Rivas, saludos. Emma García, ¿cómo me hicieron reír? Bueno, por lo menos la hicimos reír, mi querida Emma Rulas, saludos. Enrique Esquinca dice, un saludo y un abrazo, Vicente, para ti, para tu excelente equipo. Carracamán, nótese mi sarcasmo, ¿qué pasó, Quique? Mi querida Maggie, mi querida Amlover oficial, dice, estás guapote, Vicente. Pues tú lo dices nada más por levantarme el ego y hacerme sentir mejor después de que vimos esa foto del maestro Norman Pearl, de que Jaime le tira tantas flores al maestro Paco Cruz. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya, yo panzón, y canoso, pero muy orgulloso de esta audiencia diferente, inteligente de ustedes. Por cierto,